Vamos a dar inicio a otro pilar, al que llamamos la delimitación histórica de la lucha social y de clases. Quiero explicar primero las partes en las que vamos a dividir esta exposición. Primero vamos a hacer una exposición que nos ayude a comprender algunas cuestiones de método para construir la delimitación histórica de la lucha social y de clases, y para que se entienda ese concepto. Es muy común que escuchemos todos hablar de estrategia, de táctica, etc. Y nos preguntamos siempre cómo un revolucionario puede elaborar por sí mismo una táctica, una estrategia. Este es uno de los objetivos que tiene esta exposición, es decir, ayudarnos a comprender cómo el colectivo Rumbo Proletario plantea una propuesta de construcción metódica de estas cuestiones. Una segunda parte se refiere a ejemplos de algunos lapsos que proponemos para delimitar a la lucha social y de clases. Por ejemplo, un lapso llamamos el de época, o el lapso que llamamos el momento actual. Y vamos a explicar ahí cuáles son los elementos que hay que tomar en cuenta para construir estos lapsos. Y una tercera parte se refiere ya a la ejemplificación, tomando como caso el lapso que llamamos el periodo actual. Y rematamos esta última parte de esa exposición con un caso concreto, que es el que se refiere al periodo actual, al periodo de la lucha social y de clases que estamos viviendo en estos momentos, en estos días. Quiero concluir esta introducción dejando bien claro que, como en otras cuestiones, el propósito nuestro al estudiar la realidad, al reflexionar sobre los elementos de este rastreo de la realidad, no tenemos propósitos cientificistas, intelectualistas, académicos, sino que nuestra investigación es claramente una investigación militante. Es decir, nosotros estudiamos la realidad, reflexionamos sobre los problemas de método, hacemos construcciones de categorías y de conceptos con el propósito de ayudarnos a realizar el papel que hemos asumido de favorecedores, de coadyuvadores, para que las resistencias fundamentales de nuestro pueblo asuman un nivel superior, un nivel revolucionario, y que nuestro pueblo se capacite cada vez más en el sentido de derrotar a la burguesía hegemónica y construir una nueva sociedad en nuestro país, y se contribuye así a la lucha de carácter mundial. Una vez que hemos establecido la metódica de la construcción de los lapsos, vamos a tomar ahora el ejemplo de uno de ellos, que es el que llamamos periodo. Bien pudimos haber tomado el de época o el de el momento actual, de tal manera que debe quedar claro que esto es una cuestión azarosa, lo de haber tomado el ejemplo del periodo. Hemos hablado, y la izquierda revolucionaria en el mundo incluso ha hablado, de un periodo de acumulación de fuerzas, así como se ha hablado de un periodo prerevolucionario o de un periodo revolucionario en la lucha social y de clases. En la obra de Lenin, por ejemplo, encontramos con mucha frecuencia a lo largo de sus textos referencia a periodos específicos. Durante muchos años, desde el viejo Partido Comunista Mexicano hasta momentos actuales de la izquierda, por ejemplo, en la promotora nacional de lucha contra el neoliberalismo,
se habló de que existía un periodo al que se le llamó periodo de acumulación de fuerzas. Nosotros estuvimos de acuerdo en que se vivió un periodo de tal carácter, pero señalamos en uno de los congresos de la promotora que se cometía un error en seguir calificando ese periodo como un periodo de acumulación de fuerzas, y señalábamos que con la crisis de 1982 y sobre todo con el terremoto del 85, con la lucha político-electoral que tuvo como candidato al ingeniero Cárdenas, después con el movimiento zapatista y toda la lucha posterior en torno a la candidatura de López Obrador, fue reemplazado este periodo de acumulación de fuerzas y se abrió un nuevo periodo al que nosotros, por un voluntario, propusimos llamarle periodo de encrucijada. Pendientes de eso, señalamos que ese periodo nuevo de encrucijada se cerró en el mes de diciembre de ese año, del 2006, y comenzó a estructurarse un nuevo periodo al que nosotros llamamos periodo de recuperación ampliada. Vamos entonces ahora a hablar de uno de esos periodos, que es precisamente el llamado periodo de acumulación de fuerzas. Al tomar este ejemplo, queremos sobre todo dejar claro de cuáles son los elementos que hay que tomar en cuenta para investigar la realidad y ir construyendo este lapso, el periodo. Primero hablamos de lo que denominamos aquí como claves, que suele llamársele en la sociología oficial las variables. Nosotros hemos utilizado esa palabra simplemente para señalar que son cuestiones que permiten abrir, claves como llaves, permiten ir abriendo el conocimiento de esta realidad. Hablamos entonces de tomar 14 variables, 14 elementos o 14 claves, sabiendo que hay más, pero a nosotros nos interesa solamente ejemplificar. Por eso tomamos esas 14. Y luego veremos cómo se presentan esas variables, esas claves, o cómo se comportan esas variables, ¿sí?, para ir dando uno u otro periodo. Y veremos cómo esas 14 claves en el periodo de acumulación de fuerzas tienen un comportamiento X, mientras que en otro periodo, por ejemplo un periodo prerevolucionario, presentan otro comportamiento. Entonces, esa diferencia de comportamiento de esas claves, de esos guarismos, precisamente son los que permiten la construcción de un periodo. ¿Sí? Veamos entonces la primera clave. A la primera clave le llamamos manera de manifestarse la pugna política. Es decir, entendiendo que la lucha siempre existe, la confrontación siempre existe, pero toma diferentes agudezas, se expresa de manera distinta. Esa diferencia de comportarse la pugna política entre los antagónicos fundamentales y secundarios es lo que